¿Cómo están? Siempre es un gusto poder estar en casa, estar con mi familia de Puebla. A mí la verdad es que durante años yo creí que Puebla solo era la casa de mi cuñada. De verdad, porque era lo único que veníamos. Y la primera vez que tuve oportunidad de ver un poco más de Puebla, realmente tienen una ciudad bien bonita. Y ustedes la hacen más bonita. Mi de este ya está medio feito, ¿va? Ustedes la hacen más bonita. Así es que, pero en particular esta es una casa a la que amo mucho y siempre es un gusto poder estar con ustedes. ¿Cuántos están agradecidos por sus pastores? Tienen unos excelentes pastores que son buenos anfitriones, que les encanta que comamos, que platiquemos, que estemos ahí pasando el tiempo y siempre es un gusto poderlos ver. Gracias Omar, gracias Angie. ¿Cuántos supieron que fue su aniversario? Ellos se encargan, ¿verdad? Omar se encarga de que todos se enteren. ¿Y cuántos están agradecidos con Dios por ellos como matrimonio? Fíjense que ayer que estábamos con los matrimonios, realmente es un privilegio, pero también es un reto y es un desafío, porque ¿quién mejor que alguien que cumpla 37 años de casados pueda decirlo, ¿verdad? Así es que ¿por qué no oramos por ellos? Vénganse de una vez, para que Angie lo aguante otros 37 años más. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Por qué no extiende su mano y le decimos: Padre, gracias Señor Jesús, gracias por la vida de tus hijos, gracias por el regalo que nos has dado, Señor, de poderlos tener como familia. Gracias Dios por permitirles 37 años ya haber estado bajo tu cobertura, bajo tu amor, Señor, bajo tu guianza. Papá, guíalos aún más, enséñales aún más, Señor Jesús, y que este tiempo que están viviendo ellos, esta nueva temporada, esta nueva enseñanza, Señor Jesús, sea aún mejor, papá. Gracias por la fidelidad que ellos han demostrado y porque han sido obedientes, papá. Gracias por la vida de Omar, gracias por la vida de Angie, por la vida de sus hijos, Señor, y ahora la vida de su nieta. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y como dirían en las bodas, beso, beso, beso. Ya, era un Omar nomás. Puede tomar su lugar y el día de hoy tenemos varias cosas que hacer, así es que vamos a apurarnos, hermanos. Quisiera compartir con ustedes algo que ha sido de mucha bendición para mi vida en este tiempo y es una de las cosas más importantes, una de las de lo que más trabajo nos va a costar como seres humanos, no solamente a los hijos de Dios, sino también a cualquier ser humano, es tomar decisiones correctas, ¿verdad? ¿Cuántas veces en la mañana hablaba un poquito acerca de esto y les decía a todos los que están sirviendo que en la vida vamos a tener que decidir en muchas ocasiones y a veces no nos va a gustar decidir, pero nosotros debemos de ser responsables con nuestras decisiones, ¿verdad? Así es que quisiera compartir un poco acerca de un hombre que supo decidir, pero que no siempre fue así. Y a lo mejor te vas a equivocar y a lo mejor vas a cometer errores, pero siempre debemos aprender de tomar decisiones correctas o bien de evitar decisiones erróneas. Así es que quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 14, en el versículo 1. Segunda de Crónicas 14, versículo 1. Y dice así: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera.
Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, permítenos tener un corazón dispuesto, un corazón obediente, un corazón, Señor Jesús, que sea enseñable en este tiempo. Enséñanos, Señor Jesús, a tomar decisiones correctas, papá, y a evitar esas decisiones erróneas que vamos a tener también delante de nosotros, papá. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén, Señor. El arma más poderosa que vamos a tener como seres humanos va a ser el decidir. Y a lo largo de tu vida vas a poder decidir siempre. Vas a decidir a qué escuela vas a ir, vas a decidir qué carrera estudiar, vas a decidir con quién casarte, vas a decidir con quién ser novio o novia, vas a decidir qué libros lees, vas a decidir qué programas ves en la televisión, vas a decidir qué amistades tener. Todo es en base a las decisiones en nuestra vida. Vas a decidir qué comer, vas a decidir si te paras temprano, te paras tarde, vas a decidir si haces ejercicio o no haces ejercicio. Es una serie de decisiones a lo largo de nuestra vida. Entonces, imagínense qué poderoso es que nosotros tomemos decisiones correctas. Por eso el arma más poderosa que vamos a tener es el decidir. ¿Qué es lo que estamos decidiendo en este tiempo? ¿Qué es lo que estás tú decidiendo en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que estás decidiendo con lo que tú tienes en tus manos? Y la verdad es que muchas veces nos tenemos que sentar y pensar, ¿qué estoy decidiendo con mi vida? Porque los días pasan muy rápido. Yo no sé si ustedes creen esto, pero la realidad es que los días están pasando bien rápido. El año pasado yo dije, caray, ya se nos fue el año. Y por lo visto va igual. Y parecería como que están acelerándose los tiempos. Entonces nosotros necesitamos, hace unos días estaba yo platicando con mi terapeuta, y yo le decía algo, tengo que decidir qué es lo que voy a hacer este año, porque yo tomé la decisión el año pasado, hablando de decisiones, de ya no tomar más asuntos legales. Y entonces dije, ya es el momento en el cual yo tenga que dejar este trabajo secular. Y entonces me empecé a quedar ya nada más con los asuntos que estaban activos, con los asuntos que todavía tenía empezados, y dije, ya no voy a tomar más asuntos. Y al principio fue fácil porque nadie me hablaba, no había trabajo, y yo decía, pues esto está suave. Y después se dio una situación. Uno de mis mejores amigos, un abogado mucho mayor que yo, que me pasaba muchos asuntos en materia familiar, el año pasado murió. Entonces yo dije, como que Dios está acomodando todo esto para que yo ya cierre este ciclo. Entonces yo dije, bueno, pues se murió el licenciado Balcázar, no me están llegando asuntos, esto es una señal de Dios. Pero llegó el momento en el que me empezaron a hablar por teléfono, oiga, es que quiero ver un asunto con usted, oiga, es que quiero tratar algo con usted. Y entonces ahí vino lo bueno, porque yo tenía que decidir qué era lo que les estaba diciendo a las personas. Y hubo gente incluso cristiana que me decía, oye, es que ¿por qué no nada más este asunto? Y entonces yo le decía a mi esposo esto, si yo me muevo de la posición en la que yo decidí estar, nunca voy a acabar. Porque asuntos siempre va a haber, problemas siempre va a haber. Los abogados siempre vamos a tener trabajo si lo sabemos hacer. Porque la realidad es que hay problemas de todo tipo. Entonces yo dije, ¿saben qué? No, y no, discúlpeme, y no, permítame, no, y le puedo recomendar. Y qué difícil es a veces recomendar a otro abogado, ¿no? Entonces, sobre todo hubo una señora que me rogaba y le decía, señora, discúlpeme, pero ya no voy a llevar asuntos. Bueno, le tuve que contar la historia del año pasado, de que había tenido yo un problema de salud y demás, para que ya me dejara en paz la señora. Entonces, la decisión que tú tomas en un momento va a afectar tu futuro. Esa es la realidad. Entonces yo decidí ya no llevar asuntos y dije, tengo que cerrar
este ciclo, tengo que empezar. Y ha sido difícil, pero yo le decía a la terapeuta que tenía que empezar a ver qué es lo que voy a hacer con mi tiempo. Porque es bien fácil dejar de hacer algo, pero ¿con qué lo vas a llenar? Hay una historia en la Biblia que nos habla, ¿no?, de que si tú no llenas la casa, pueden regresar los demonios a habitarla porque la ven vacía, ¿verdad? Entonces, para que tú puedas empezar algo nuevo, necesitas primero limpiar, pero también hacer espacio y entonces empezar a decidir. Y yo le decía a la terapeuta esto, le digo, la verdad es que a veces me cuesta trabajo dejar el celular. Le digo, esa es la realidad. Digo, voy a checar cómo va a estar el clima mañana. Y veo absolutamente todo lo sucedido menos el clima. La verdad. Y me enteré de todo. Entonces yo le decía, para mí eso ha sido un problema. Le digo, y yo no cierro Facebook porque mucha gente de Cuba me manda solicitud de Facebook. Y a veces creo que la gente quiere interactuar conmigo o para interactuar con mi esposo porque él no pone nada. Entonces le digo, se me hace mala onda con los hermanos. Pero entonces yo dije, tengo que empezar a tomar decisiones al respecto. Entonces en tu vida vas a tener que tomar decisiones y a veces van a ser decisiones que no nos van a gustar. Porque a quien no nos gusta estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? En el celular, la realidad. Entonces yo dije, tengo que empezar a tomar decisiones al respecto. Entonces necesitamos entender que el decidir es una de las armas más poderosas que vamos a tener en la vida. Y el primer síntoma de una decisión correcta es que tú tengas paz. Así de fácil. Si tú no tienes paz al estar tomando una solución, es que eso no es de Dios. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos acceso al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ser quien se encargue de darte esa tranquilidad cuando tú tomas una decisión correcta. Hace ya casi 7 años que murió mi papá, a mí me dejó una carta y me dijo que dejaba centenarios. Centenarios son una moneda de oro y que yo los tenía que repartir a diferentes personas. Lo primero que pasó por mi mente es todo lo que no podríamos hacer como familia con esos centenarios. Porque además, varias de las personas que iban a recibir esos centenarios no eran de la familia, era gente de su trabajo. Y entonces decía, dale tantos centenarios al licenciado Juan Carlos, tantos centenarios al licenciado Raúl, tantos centenarios a la secretaria. Y entonces yo pensé, ¿y si no se los diera? La verdad, lo llegué a pensar, o mis hermanos me dijeron, ¿y si no se los das? Pero había un compromiso a través de una carta y mi papá decidió dejarme esa carta y mi papá sabía por qué me estaba dejando esa carta a mí. Entonces cuando yo empecé a darles a cada uno sus centenarios, pues todos muy contentos, ¿verdad? Pasó el tiempo y empezaron a haber alguna serie de problemas con ellos porque habíamos quedado que ellos iban a seguir trabajando en el despacho, pero que me tenían que ayudar con los asuntos que había todavía y también con los gastos que había, porque pues yo no tenía de dónde sacar el dinero para cubrir los gastos del despacho, aunque era un inmueble propio de mi papá, pero había gastos que cubrir. Entonces los dos abogados me dijeron, sí, claro que sí, que no sé qué. Y la secretaria, no, sí, yo voy a estar aquí y demás y todo, ¿no? Y total de que conforme iba pasando el tiempo, pues resulta que las cosas no eran así. Uno de los abogados se fue apartando, se fue aislando, dejó de ir al despacho y a la fecha ni va ya. Otro de los abogados se aparece ahí cuando quiere, pues sí me echa la mano de repente, pero me lo caché en varias mentiras.
Y me lo cachaba que él se volaba a los clientes que habían sido de mi papá y que regresaban para que se les atendiera. Como a él ya lo conocían, él los acaparaba y él solo llevaba el asunto. Entonces ese dinero, pues obviamente ya no entraba al despacho, entraba a su cartera. Y en algunas ocasiones hubo problemas porque yo le decía a la secretaria, haz esto, esto y esto, y solo hacía esto y esto. Entonces me empecé a molestar yo con ellos porque decía, bueno, no se supone que íbamos a trabajar padre y juntos. Y yo me di cuenta que la realidad es que yo no era la persona idónea para ellos, que ellos jamás me iban a ver a mí como titular del despacho. Esa es la realidad. Los dos abogados eran mucho más grandes que yo y la secretaria llevaba 17 años trabajando con mi papá. Y a pesar de que a mí me conocía desde antes, porque ella es cuñada de una persona que va a una iglesia, ella nunca me vio hasta el día de hoy, aunque sigue trabajando conmigo, pero nunca me vio como su jefa. Y hemos tenido de tiempo en tiempo ciertas situaciones. Entonces yo tenía absolutamente todas las cosas a mi favor para decir, yo no les doy nada. ¿A poco no? Pero había un compromiso que yo había hecho con mi papá, porque cuando él estaba en la cama del hospital me dijo, quiero que cumplas cabalmente con lo que yo te dije en esa carta. Y yo le dije, sí, papá. Entonces cuando yo empiezo a cumplir las cosas y me empiezan a decir, ay no, pues no les des, que no sé qué, yo digo, tengo que hacerlo. Y lo hice así tal cual. ¿Y saben qué? Yo me sentí bien. Allá ellos y su conciencia, y habrá consecuencias, la verdad, ¿no? Pero en muchas ocasiones tú vas a tener que tomar decisiones que a lo mejor vas a decir, ay no, a mí se me hace que yo estoy medio chiflado aquí, a mí se me hace que por aquí no va la cosa. Pero si tú tienes paz, si tú oras primero y si tú tienes paz al tomar esa decisión, es que esa decisión está siendo respaldada por Dios. Amén. Para que cuando los dejen encargados de la repartición, hermanos, ya sepan qué hacer. Después, tenemos otro ejemplo en la Biblia. Cuando Jesús está en la barca, llega la tempestad. Hemos leído muchas veces esa historia. Llega la tempestad y todos los discípulos están preocupados. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Y todos podrían decir, oye, no inventes, ¿cómo te pones a dormir si estamos en la tempestad? ¿Saben por qué? Porque Él tenía paz. Él tenía paz en ese momento. Él sabía en quién estaba descansando y sabía lo que iba a suceder. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener aún en la tormenta, aun cuando estemos atravesando ese problema, esa carencia, esa situación familiar difícil, esa enfermedad, ese problema con los hijos, lo que sea que estemos atravesando, esa es la condición que nosotros debemos de tener paz y tener calma por saber en quién estamos confiando. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es que en cuanto nos viene el guamazo, en cuanto nos viene el problema, lo primero que hacemos es hablarle a la amiga, a la tía, a la prima, a la hermana, y en último lugar, ay pastor, ¿pueden orar por mí? Es en el último en que pensamos. Y lo primero que nosotros necesitamos hacer es llegar, doblar nuestra rodilla, orar y decir, Señor, tú estás en control de esta situación. Nadie mejor que tú me conoce. Nadie mejor que tú sabe cuáles son mis miedos, cuáles son mis temores, cuáles son mis angustias, cuáles son mis puntos débiles, pero sé que en ti voy a salir más que vencedora de esta situación. Y entonces sí, ya le puedes contar a quien tú quieras. Pero primero debes de contarle a Dios ese problema. Asa comenzó haciendo lo bueno delante de Dios. Sin embargo, después decidió hacer alianza con el enemigo. Sigo leyendo ese mismo pasaje en Segunda de Crónicas 16. Estoy en el versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa,
rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consistió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Durante 36 años hizo lo correcto delante de Dios, y al año 37 hizo alianza con quien no debía. Y fíjense lo que dice: sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. No solamente le dio el oro y la plata de su casa, del palacio, también de la casa de Dios. Y todo por hacer alianza con alguien que no debía. Hoy tenemos que sentarnos a pensar con quién estamos haciendo alianza nosotros. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Con quién te estás juntando para acabar pronto? ¿A quién le estás haciendo caso? Porque muchas veces puedes tener un super cuate que es bien divertido y bien buena onda y te la pasas súper bien, pero es una persona que te aleja del propósito de Dios. ¿Con quién estamos haciendo alianza? ¿Qué voces estamos escuchando? Porque él estaba haciendo las cosas bien delante de Dios, dice la Biblia, pero en una de esas se le metió el diablo y tomó una decisión incorrecta. Y no solamente dio lo suyo, sino lo de Dios. Y la realidad es que cuando nosotros estamos haciendo alianzas equivocadas, hermanos, vas a entregar lo más valioso. Vas a entregar tu tiempo, vas a entregar tus recursos, pero muchas veces vas a entregar hasta tu cuerpo. Esa es la realidad. ¿Cuántas veces empezamos una relación con alguien que decimos: es que está guapísimo, es que es el más popular, es que es la más bonita y demás, pero no es cristiano, pero ya merito lo convierto o lo traigo a la iglesia? ¿Y mangos qué? Porque la realidad es que si tú empiezas algo mal, las cosas van a terminar mal. Esa es la verdad. Entonces tú no puedes decir que tú vas a poder hacer más que Dios en la vida de una persona. Hace unos días estábamos comiendo con unos amigos y nos encontramos, vimos de lejos a un chico que antes iba a la iglesia, y entonces yo le digo a Ofir que yo creo que él nos vio y que no quiso entrar al restaurante, porque nosotros estábamos en el primer gabinete y yo estaba sentada aquí y Ofir estaba sentado acá y enfrente estaban nuestros amigos. Entonces yo estaba aquí y a una distancia más o menos de ahí de donde empieza eso, estaba la entrada al restaurante. Entonces era ilógico pensar que no me viera. Y la verdad, o sea, ni que hubiera yo andado con pelo güero o ojo azul. O sea, realmente yo no soy una persona que no he cambiado mucho. Sí, más arrugas y más peso y lo que quiera, ¿no? Pero no he cambiado tanto. Entonces le digo: a mí se me hace que nos vio y no quiso entrar. Y dice: ¿tú crees? Dice: pero él se fue bien de la iglesia, porque incluso oramos por él, para que él se fuera. Él ya no quiso seguir cuando nosotros dejamos la iglesia, y dijimos: bueno, es válido también, ¿no? Pero la situación es que le digo: es que fíjate que antes de eso a mí me habían contado que él se había casado con la que en ese entonces era su novia, porque estaba embarazada y que tuvo un hijo o una hija, no sé. Entonces dice: ¿a poco? Dice: pero si era tan buen chico, porque él llegó a ser líder
con nosotros. Entonces le digo sí, pero muchas veces cuando tú empiezas a hacer alianza con la gente incorrecta, cuando empiezas a escuchar voces que no debes de escuchar, te van a llevar en automático a un destino que no te conviene. Esa es la realidad. Así es que sobre todo jóvenes, sobre todo señoritas, sobre todo debemos de ser bien cuidadosos en quién estamos desperdiciando nuestro tiempo. Esa es la realidad. Yo les decía a mis hijos, miren, ustedes podrán saber, tener mucho conocimiento y la tecnología y todo, pero hay algo que ustedes no tienen y que nosotros sí tenemos, y es experiencia. Y Andrés una vez le dijo a Rebeca, es que sí, mejor sí hazle caso, porque quién sabe por qué, pero siempre tiene la razón. Le digo, pues porque sí, o sea, no es porque sepamos más, es porque hemos vivido más. Entonces, si tus papás te están dando un consejo y te dicen, ¿sabes qué? Esa persona no me late, por algo es. En alguna ocasión yo le decía eso a mi hija, ese chico, aparte de que no es cristiano, no te conviene. No, pero que quién sabe qué, ya saben, típica adolescente en contra de la mamá. Y yo les decía, efectivamente yo no tenía nada en contra del chico y él decía que yo no lo quería, ya saben, ¿no? Entonces, pero no era cierto. Yo reconocía que era un muchachito muy inteligente, muy abusado, muy capaz en muchas cosas, pero la realidad es que no era la persona que Dios quería para mi hija. Entonces, es un chico con un coeficiente intelectual pero muy alto, que ha logrado muchas cosas profesionalmente, es ingeniero en no sé qué carambas y actualmente está trabajando en Google. Entonces se lo llevaron primero a Inglaterra, después se lo llevaron a Nueva York y hace unos meses Rebeca se acercó con nosotros y nos dijo, dice, ¿quién creen que me habló? Entonces le dijimos, ¿quién? Y dice, este chico le habló. Y le digo, ¿y cómo está? Y me dice, está muy mal. Dice, y me habló diciéndome que yo había sido lo único que lo había mantenido con los pies en la tierra. Y consta que mi hija está medio deschavetada, ella era lo único que lo había mantenido. Entonces imagínense cómo estaba el otro. Entonces, pues ya saben, ¿no? Uno así como que queriendo investigar absolutamente todo, pero siendo muy discreto. ¿Y por qué? Y nos empezó a decir que se había empezado a meter en alcoholismo, en drogas, en mujeres, porque estaba ganando tantísimo dinero, pero estaba muy solo, muy solo. Él allá, sus papás aquí en México, los papás siempre fueron de esa gente, sobre todo la mamá, que sí, tú puedes, tú vales, tú esto, tú vas a lograr y demás, y shalala y shalala. Pero la realidad es que en lugar de ver los valores en su hijo, lo impulsaban a que ganara más, porque el chavo es sumamente inteligente. Y la mamá me lo dijo en una ocasión, si él quiere estudiar alemán, él va a estudiar alemán. Y si él quiere irse a Stanford, él se va a ir a Stanford. Y todo lo que fuera para que él fuera más inteligente, lo hacían los papás y movían cielo, mar y tierra. Pero lo básico no lo tenía. Entonces, él estaba solo y está muy solo. Y ahorita se fue a la India supuestamente a un retiro espiritual. Casi, ¿qué? La película esa de amar, comer y rezar o algo así, ¿no? Entonces, se fue en la búsqueda de encontrarse a sí mismo. Entonces, muchas veces vamos nosotros a enfrentarnos a momentos en donde vamos a tener que decidir con quién nos estamos juntando. Y siempre que tu papá o que tu mamá te diga, ese amiguito tuyo como que no me late, hazle caso porque por algo es, de verdad. ¿Ok? Ya les ayudé a los papás también, 35 años hizo lo recto ante Dios y en el año 36 la regó. El enemigo más grande de las decisiones incorrectas van a ser las alianzas equivocadas. Entonces, más adelante en el capítulo 16, versículo 12, Asa enferma y dice la Biblia que no busca a Dios, sino que busca a los médicos.
Nuevamente se vuelve a equivocar porque no solamente ya había hecho alianzas con gente incorrecta, sino además ahora, en lugar de decirle: Señor, mi vida está en tus manos, mi salud está en tus manos, y lo hemos visto en otras historias de la Biblia que Dios dice: ok, alargaré tus días. Él confía en los médicos y no confía en Dios. Y para ahorrarles el cuento, él termina muriendo. Y pues obviamente ya no es rey. Y entra entonces el protagonista de esta historia, que es Josafat. Entró Josafat a reinar y Jehová estuvo, pues él hizo lo recto ante sus ojos. Y dice el capítulo 17, versículo 3: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y después en el capítulo 18, nuevamente ahora Josafat se tiene que enfrentar a tomar decisiones correctas. Y fíjense lo que dice aquí. 18:1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, le está diciendo: te ruego que primero le preguntes a Dios si tenemos que participar en esa guerra. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas, o sea, no a uno ni a dos, a 400 profetas, y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien que realmente te ama te va a decir las cosas que tú no quieres escuchar? Porque eso es lo que pasó. Imagínense, 400 profetas le dieron por su lado y le dijeron: sí, tú ve, órale rey, tú vas a poder y Dios va a abrir puertas y Dios los va a entregar a todos para ti. Y había uno solo que decía: no, ese no me cae bien, ese no me late, porque siempre me profetiza lo que yo no quiero. ¿Cuántas veces ha llegado el pastor, la pastora, un líder, un hermano, alguien de otro lado y te dice: necesitas ponerte en orden, necesitas cambiar lo que estás haciendo? ¿Cuántas veces llegan tus papás y te dicen: necesitas cambiar lo que estás haciendo mal? Y no nos gusta. Y déjame decirte algo, que Dios va a utilizar gente que te ama para decirte lo que no estás haciendo bien. Y a veces nos va a incomodar y vamos a decir: ay, es que eso no es de Dios. Porque eso es lo que decimos: es que yo no creo que eso sea de Dios. Y a veces a mí me da mucha risa cuando llega una persona y te dice: es que ya me voy a ir de la iglesia porque acabó mi ciclo aquí. Ya acabó mi tiempo en esta iglesia. Y yo me pongo a pensar y digo: ¿qué estará pensando Dios cuando esté escuchando semejante tontería? Porque a Dios le gusta que nosotros nos congreguemos, y a menos de que estés recibiendo una palabra en contra de la Biblia, entonces hasta yo te diría: no sabes qué, vete de ese lugar. Pero si estás recibiendo una palabra correcta, si estás teniendo pastores que te están guiando, que te están orientando, que te están amando, que te están educando,
¿Por qué habría Dios de decir, ya acabó tu tiempo en este lugar? Y una y mil veces que me han dicho eso, en cualquier iglesia, de verdad, yo no he visto a esa persona después de irse mejor de cómo se fue. De verdad. El otro día una persona de allá de Santa Clara me decía, es que ya acabó nuestro tiempo aquí, y ella en particular nunca hizo mucho clic con la pastora que está ahora. Entonces yo le dije, bueno, pues si ya tomaste la decisión, dice sí, dice, y hemos tomado la decisión de irnos a una, porque queremos seguir perteneciendo a la red, dice, y hemos tomado la decisión de irnos a una de las iglesias que están bajo la cobertura del pastor Nájar. Entonces yo le dije, ok, nada más que tienes que tomar en cuenta lo básico. Esa iglesia te queda a más de 50 minutos de distancia, empezando por ahí. 2, es una iglesia muy sui generis, es una iglesia donde hay mucha gente tatuada, donde van con motos, donde son así bien acá, bien rockeros, le digo, y muchas veces a mucha gente no le hace clic eso, le digo, pero pues, no, sí, que ya lo oramos y ya no sé qué y no sé cuánto. Bueno, le digo, ok, le digo, su pastor, lo primero que te va a decir es, yo respeto mucho la autoridad de Pastor Ofir, y le voy a preguntar a él, le digo, para que lo sepas. Efectivamente, así fue la cosa. Llegó y le dijo, ¿tú de dónde vienes? No, pues yo vengo de Cornerstone Santa Clara, y yo conozco a los pastores Ofir y Tere, y se le queda viendo muy serio y le dice, yo respeto mucho al pastor Ofir, dice, y yo no acepto ovejas de otras iglesias. Total de que pasó el tiempo, estuvieron ahí 2, 3 domingos y me manda mensaje y me dice, ¿qué cree? Para esto yo se la mandaba pues a sus pastores, ¿no? Yo decía, pues yo qué, y me decía, es que fíjese que no nos sentimos a gusto en esa iglesia. Y en ese momento esas palabras mágicas que a uno le gusta mucho decir, pasaron por mi mente. Te lo dije, ¿no? Pero no las dije. Le digo, ok, le digo, y entonces dice, entonces vamos a ir con Paz Efra. La iglesia obviamente les queda más cerca de Santa Clara, y le dije, ok, le digo, háblalo con tu pastor. Sí, que no sé qué. Se fueron y Efraín me habla y me dice, oye, fíjate, le digo, yo ya no tengo vela en el entierro, ni yo ya no soy la pastora de ahí, háblalo con Rubén y con Alexandra y ahí entiéndanse. La última vez que estuvimos en la iglesia de Efra, le dije, le pregunté a Arely y le digo, oye, ¿y fulanita de tal sigue viniendo? Y me dice, pues de vez en cuando, dice, ni siquiera es muy constante. Y entonces me quedé pensando y dije, ¿quién se equivocó, Dios o ella? Porque eso sí, para echarle la culpa a Dios estamos re buenos. Pero entonces nosotros necesitamos entender que va a haber momentos en los cuales lo que nosotros decidamos y lo que nosotros hagamos va a ser trascendental. Y muchas veces Dios va a ocupar gente que realmente te ama para decirte, por ahí no va la cosa. Así es que las decisiones incorrectas nos pueden matar, nos pueden llevar a perder cosas, nos pueden llevar a perder relaciones, nos pueden llevar a perder nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos el problema encima, necesitamos aprender a no tomar decisiones precipitadas. Yo tenía un jefe que siempre me decía, las prisas no son buenas. Y sí es cierto, cuando tú andas a la carrera y corres y demás, se te olvidaron las llaves, te tuerces y se te rompió el tacón y se me ensució la blusa porque vas desayunando en el carro, y pasan cosas porque las prisas no son buenas, hay que planearlo. Entonces, cada vez que tú vayas a tomar una decisión, debes de tomarte el tiempo. Y en el capítulo 18, versículo 16, le dice Micaías que no vaya. Después de que le están diciendo, ya dinos la verdad, de verdad, le dice, 16 le dice, no vayas, y todavía le dice, ya ves cómo siempre me profetiza cosas malas. Dice, es que no, él está en contra de mí, esto ya es personal.
Y entonces más adelante en el 18:29 dice: y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. O sea, no le hagamos caso a Micaías, no importa que él nos esté diciendo que no, vamos a entrar a la batalla. Pero para que veas, yo me voy a disfrazar, tú ponte tus ropas reales y vámonos juntos a la batalla, porque los otros 400 dijeron que íbamos a ganar. Y más adelante en el 18:31 dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Josafat realmente sabía su posición delante de Dios. Ellos pensaron que él era el rey de Israel y él no era el rey de Israel. Entonces dice: Josafat clamó y Jehová le ayudó, y los apartó Dios de él, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Y más adelante hieren al rey de Israel y lo matan. Y en ese momento Josafat, yo creo que ha de haber dicho: híjole, la libré. Porque hasta cierto punto él estaba tomando las decisiones correctas, y el consultar a Dios primero que nada era lo que le estaba ayudando a él. Entonces Josafat, después de escuchar las noticias, los problemas, se humilla y se postra delante de Jehová, porque Jehová es el que tiene el control. Hizo una convocatoria, no solamente él, sino con toda la nación. Dice en el 19, versículo 2: Dios está enojado, pero ve que Josafat ha sido bueno. Josafat convocó a todas las ciudades y les dijo: vamos a orar y ayunar, pues nuestra fuerza no está en nuestras capacidades, sino en el temor de Dios. Siempre que tú tengas que tomar una decisión, consulta primero a Dios y confía en que si Dios te cierra las puertas, por ahí no es. Si Dios te está diciendo, a veces nos aferramos: es que sí me conviene, es que sí es un buen trabajo, es que sí es la persona ideal y estoy bien enamorado, es que sí, y ya después venimos llorando: es que ya me dejó, es que ya me agredió, es que ya me engañó. Es que, hermanos, si cuando tenemos la certeza de que es el de Dios pasamos problemas, imagínense. Pero si quieren enterarse, pues vengan a los cursos, a las de matrimonios, ¿no? Entonces, no debemos de correr para tomar decisiones precipitadas, sino correr a Dios. Después, segunda de Crónicas 20:13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y algo que me encanta de este versículo es lo que dice aquí: con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y pudiéramos pensar que los niños no son los hijos. Podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué hace la Biblia la diferencia entre niños e hijos? Y esto es bien interesante. La Biblia jamás se equivoca y jamás pone una palabra nada más porque sí. Fíjense, estaban todos, no solamente los hombres, no solamente unos cuantos, no solamente los jóvenes, estaban todos unidos, pero dice los niños, las mujeres y los hijos. Niño proviene de la raíz tapap, que significa caminar con pasos cortos o menudos. Se refiere a los niños pequeños que dependen de sus padres. Se refiere a la gente joven, a la gente inexperta, a los que llegan por primera vez a la iglesia y que no saben ni dónde está Génesis. Se refiere a los nuevos en el Evangelio. Se refiere a nuestros niños, a quienes les tenemos que empezar a enseñar.
A mí me asombra porque veo muchos bebés, muchos niños chiquitos en la iglesia. Entonces tienen una gran responsabilidad con esos niños. Y luego, hijo proviene de la raíz baná, con H al final, baná, que significa construir. Se refiere a los descendientes como los constructores del nombre de la familia, a los que tienen más entendimiento y madurez. A todos los que tenemos más tiempo en la iglesia, a los que ya conocemos la palabra de Dios o deberíamos de conocer la palabra de Dios, a los que ya tenemos más experiencia, para que cuando venga una persona nueva o para cuando tengas un niño cerca, tú sepas guiarlo y sepas decirle: por ahí no va la cosa, déjame, voy a orar por ti, mira, de esto se trata. Pero a veces, muchas veces, cuando viene gente por primera vez, primero lo juzgamos, lo criticamos, le decimos todo lo malo que está y ya después oramos por él. Tenemos que aprender a enseñarle a la gente nueva. Por eso es tan importante que aquí hace la diferencia de niños e hijos. Y algo bien bonito, y eso va para ustedes, mujeres. Si ustedes se fijan en ese versículo, dice: con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Quién está entre los niños y los hijos? Las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando y nos está levantando para capacitar y para enseñar a una nueva generación. Entonces, hermanas, nunca sientas que tú no puedes hacer algo, porque tú tienes la obligación de orar por aquellas personas que vienen por primera vez. Tú tienes la obligación, no importa que tú no tengas hijos, no importa que tú ya no tengas niños, ora por los niños. Ora por los niños. Hoy más que nunca nuestros niños están siendo atacados, hermanos. De verdad. Estamos viviendo una época bien complicada, una época en donde vemos que están atacados y en donde el diablo se quiere robar a los niños desde chiquitos. O sea, eso de que ya tengan el derecho a decidir si quieren ser niños o niñas. O sea, eso de que ya ellos puedan decidir si son hombres o mujeres. Imagínense lo trágico de esto. Ayer que venía yo en el autobús, pasaron primero una película de Marvel y después pasaron una película que no vi el nombre, pero me llamó la atención algo que estaba pasando, porque nacía, era como un planeta de no sé dónde, y nacía cuando da a luz la mujer, pero eran así como alienígenas, no sé qué eran, y cuando da a luz dicen: es una mujer, y dice: tenemos que someterla a un cambio de sexo. De verdad, me hubiera gustado saber qué película era para ver las barrabasadas que tiene, de verdad. Y entonces como que empecé a poner más atención, porque además ya íbamos entrando a Puebla, ni siquiera se terminó la película. Pero empecé a oír y como decían que las mujeres no valían la pena en ese planeta, que las mujeres no valían la pena en ese mundo y que tenían que hacer un cambio de sexo para que volvieran a la niña, la bebé que había nacido, la convirtieran en hombre. Y eso es lo que están haciendo en nuestros niños. Eso es lo que les están metiendo en esta sociedad. Yo escuchaba el otro día a mi sobrina y a su esposo que le decían ellos, él trabaja mucho en cuestiones de teatro, y le decía, por un lado, bien curiosos, porque dicen: ay, es que tenemos muchas dudas y nos empiezan a preguntar y pues aprovechamos y les compartimos de la palabra y demás. Pero por el otro lado, ellos tienen en una de las obras de teatro un muchacho trans. Entonces, pues le dicen la muchacha, ¿no? Entonces, su hijo les preguntan y le dice: dice, lo que pasa, dice, es que porque es trans. Y dice: porque él nació siendo niño, pero ahora ya es mujer. Y se los meten como algo muy normal, como algo que puede pasar. Y entonces mi sobrino hizo este comentario que yo dije: Señor, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Porque dice: entonces yo también ahora voy a ser una niña. Y dije: tú no te imaginas
lo que le estás enseñando a tu hijo y que estás permitiendo, porque ni mi sobrina ni su esposo dijeron absolutamente nada, y yo con los ojos así, hermanos, bueno, casi me lo cacheteaba, ¿no? Y yo te reprendo y demás, ¿no? Por eso es tan importante que hoy más que nunca nosotros estemos orando por esos niños. No importa si tú no tienes niños, no importa si no tienes nietos, no importa si ya todos son grandes en tu casa, pero les está tocando vivir una época bien difícil, una época tan complicada que la Biblia dice: ay de aquella que esté dando a luz en los últimos tiempos. De verdad, yo era lo que les decía, qué bueno que mis hijos ya no van a la escuela, porque están recibiendo una educación tan nefasta que debemos de cuidar qué es lo que les están enseñando. Y no debemos de aceptar, y no estoy diciendo con eso, no los manden a la escuela, no. Al contrario, busquen una educación acorde a lo que creemos, ¿verdad? Y no conste que no fue propaganda para el college. No fue propaganda. Pero entonces es bien importante aquí el papel de la mujer. Es bien importante porque Dios nos está poniendo en una posición estratégica. Entonces la guerra nos va a afectar a todos. Y más adelante dice: no habrá, en el 20:17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Una posición completamente diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya estaban consultando a Dios, ya estaban, y dice: paraos, estad quietos y ved. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios. Para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, forzosamente tenemos que parar. Por eso yo le dije, cuando estaba platicando con la terapeuta, le dije: tengo que hacer un freno en mi vida, porque no se trata nada más de dejar de hacer algo y ahora me voy a inventar actividades. La gente cuando se jubila, en muchas ocasiones entra en depresión, porque ya no saben qué hacer con su tiempo, porque se quedan en su casa sin hacer nada. Y yo recuerdo que muchos de los que se jubilaban cuando yo estaba en el tribunal seguían yendo. Ay, es que vengo a saludar. Ay, es que vengo a ver qué tal el trabajo. Es que venían porque no tenían nada más que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Dios ya me está permitiendo terminar un ciclo en mi vida, pero ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Y muchas veces necesitamos entender que si Dios te está permitiendo vivir una determinada temporada, es porque quiere que hagas cambios y porque quiere que tomes decisiones. Entonces precisamente la tarea que me dejó la terapeuta en esta ocasión fue: debemos empezar, dice, y no se preocupe si solamente dice: ¿sabe qué? Quiero hacer esto. Dice, porque muchas veces nos empezamos a ocupar, dice, y usted es una persona que está acostumbrada a estar ocupada. Yo le decía a ella que en muchas ocasiones yo llegaba a mi casa y decía: ay, estoy rete cansada, pero me sentía bien contenta porque estaba bien cansada. Y decía: hice esto, lo otro, hablé, dije, y llegué a mi casa y terminé esto y cociné para 2 días y eché a lavar y esto, y en 1000 cosas, súper tronada, pero había hecho un chorro de cosas. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso dice: paraos, estad quieto y ved. Debemos de hacer un freno en nuestra vida y decir: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga con mi vida en este tiempo? Estamos en el 5.º mes del año. ¿Qué he hecho con estos 5 meses? ¿O voy a seguir desperdiciando los siguientes meses en todas las series de Netflix que pueda? Porque de que nos ponen unas re buenas, nos ponen unas re buenas. ¿A poco no? Yo
yo le decía a una amiga que llego a casa de mi mamá y mi mamá siempre está viendo a Rocío Sánchez Azuara. Hermanos, de verdad, ustedes no se imaginan, hasta retortijón de panza me da. Y se lo he dicho, ma, ese programa es bien feo, puro amarillismo, no es cierto, que mira, que esto. Pues sí, ¿verdad? Y llego al otro día y ella está viendo a Rocío Sánchez Azuara. Cuando a veces, en cuanto me oye entrar, apaga la tele, porque yo me doy cuenta. O le baja todo el volumen como si no la viera, ¿verdad? Y entonces me quedo pensando y digo, ¿por qué nos acostumbramos y por qué nos gusta perder el tiempo en basura? Y no les estoy diciendo que se pongan a leer una enciclopedia, pero ¿por qué nos acostumbramos a recibir basura? ¿Por qué acostumbramos a nuestros hijos a recibir basura? Pues porque es más fácil darle el celular o el iPad, ya está el niñito, muévele, 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 que sentarme a jugar con él, que comprarle unos cubitos, que enseñarle. Yo tuve la grandísima fortuna de tener a una chica a la cual le pagamos la escuela o la universidad, y ella en agradecimiento nos ayudó con nuestros hijos a ayudarles a aprender a hacer pipí, y a los números y las letras y los colores. Entonces yo fui tan bendecida porque no batallé, y qué bueno por bien de mis hijos, porque si no, quién sabe cómo les hubiera ido, hermanos. Entonces cuando yo llegaba, me decía, no, pues ya aprendió los colores y ya aprendió esto. A veces es más fácil prenderle la televisión al niño todo el día o ponerle el celular. A mí me impresiona cómo los niños chiquitos saben usar a veces mejor el celular que nosotros. De verdad. Y hasta pregúntales, no, es que de acá se le baja y acá más brillo y no sé qué. De veras. Invierte tiempo de calidad en tus hijos. Están chiquitos, a veces ya cuando llegan ya más traqueteados, pues ya no se puede hacer mucho, pero inviertan tiempo de calidad en sus hijos. Entonces, Josafat dijo, paraos, estad quietos y ved. Y en ese momento ellos pudieron tener una respuesta favorable de parte de Dios. Y es en ese momento cuando nosotros vamos a recibir la dirección que necesitamos de Dios. Cuando escuchamos malas noticias, ¿a quién corremos? Podemos tener temor de lo que está por venir, podemos tener una buena noticia o podemos tener una mala noticia. ¿Y a quién corremos? Porque eso sí, nos olvidamos de Dios cuando las cosas son buenas. Pero en cuanto a algo malo, ay, por favor, oren por mí, ¿no? Ahí sí nos acordamos de Dios. Entonces, por eso es tan importante las decisiones que tomemos. El diablo siempre te va a querer robar tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, tu salud, todo. Entiéndelo, métetelo en la cabeza. El diablo no va a querer tu bien, el diablo siempre te va a querer robar todo, te va a querer destruir. Pero Dios nos quiere dar mucho más. Entonces necesitamos entender que nuestra primera opción antes de correr a cualquier lado debe de ser correr delante de Dios, hermanos. Y por último, en el capítulo 20, versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Imagínense con qué agallas, con qué ganas de ir a la guerra cuando te dicen, esta guerra no es tuya. Esta guerra es de Dios y por lo tanto Él la va a ganar por ti. Por lo tanto, Él va a vencer eso que estás atravesando por ti. Esa es la clase de Dios que tenemos, hermanos. Esa es la clase de Dios que quiere trabajar en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a tomar decisiones.
y evitar las decisiones erróneas, evitar esas decisiones que nos van a llevar a mal y al contrario, tomar una decisión correcta. Frenarnos si es necesario, no contestes, oiga, es que te quiero ofrecer un trabajo que está súper bueno y bien padre y vas a tener muchas prestaciones. Hace unos meses una amiga mía de allá del gimnasio me dijo, fíjate que invertí mi dinero en una financiera, dice, y está súper bien, dice, porque me está dando una ganancia muy alta, mucho más alta que en el banco. Y entonces yo le dije, ay, ¿a poco? Sí, dice, y la amiga de mi hijo trabaja ahí y ella me ha echado la mano y ya me dieron la primera ganancia y súper padre. Y yo le dije, pásame los datos. Entonces yo dije, pues puedo invertir lo que tengo de mi mamá ahí y qué buena onda. Imagínense que en lugar de 2 le digo, tienes 4, ¿verdad? Entonces yo llegué muy contenta y le conté a mi esposo. Y le dije, fíjate que me dijo Ale esto. El hombre, como tiene más experiencia que yo, me dijo, Tere, eso es fraude. Le digo, ¿cómo crees? Le digo, si la amiga de su hijo está ahí, le está ayudando y ya tuvo. Sí, dice, todo lo que es esos negocios de pirámides son fraude. Y yo todavía le dudé y dije, ay, si empiezo con poquito, aunque sea 5,000 pesos. Y dije, por una o por otra no lo hice. Pasaron los meses y apenas hace como un mes aproximadamente, iba yo ya de salida y me dice, a ti te quería ver. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, me urge un abogado penalista. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Eso de ser abogados, hermanos, nos permite enterarnos de todo el chisme. Entonces, y ya después yo se los paso a ustedes, porque ustedes no la conocen, ¿verdad? Y por cierto, ella es poblana, ¿eh? Y entonces le dije, ¿qué pasó? Y me dice, me hicieron un fraude. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, fíjate que yo invertí y ya le dije, sí, me acuerdo que me dijiste. Dice, y nos llevaron al baile a 700 personas. Dice, ¿y sabes qué, Tere? Tenía invertido 4 millones de pesos. O sea, no 5,000 pesos, hermanos, 4 millones de pesos. Estaba la mujer toda desencajada, imagínense. Dice, todos los ahorros de mi vida se fueron ahí. Y ya después inició la averiguación previa, lo que ustedes quieran, la carpeta de investigación, dirían ahora, y lo que sea. Y apenas tuvimos un desayuno con ella porque fue su cumpleaños y le digo, ¿cómo va la cosa? Y me dijo, dice, pues ya se inició, dice, pero pues todavía no sabemos. Ella está como muy optimista de que va a ganar y de que le van a devolver su dinero y demás, ¿no? Yo no quise ya ser aguafiestas ni nada, pero la realidad es que cuando nosotros no entendemos que el que va delante de nosotros es Dios, las decisiones que tomemos van a ser malas. Y hasta mi esposo me decía, ¿te acuerdas que te lo dije? Sí, ya sé que me lo dijiste. Le digo, ya sé que me lo dijiste. Y dije, no cabe duda que qué bueno es Dios cuando nos libra de cosas así, ¿verdad? Y esa es la calidad de Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios en el que tú puedes confiar y que te va a llevar a la victoria. Por eso es tan importante tomar decisiones correctas. Y más en este tiempo. Y entender el lugar que Dios quiere que nosotros tomemos como niños, como hijos, como mujeres, como varones, pero siempre buscando la respuesta en nuestro Dios. Amén. Así es que pónganse de pie y yo quisiera hacer 2 oraciones. Primero, quisiera que oráramos para que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas. Y una de las decisiones correctas que vamos a poder tomar a lo largo de nuestra vida como hijos de Dios es cuando nosotros entendemos y aprendemos que debemos de ofrendar y diezmar. Así es que primero voy a orar por ustedes y después ustedes van a preparar su ofrenda y su diezmo en ese entendimiento de que el que les va a dar no va a ser su patrón, su jefe, su mamá, su papá,
su esposo. Él no es el que les va a dar, el que les va a dar es Dios, el que va a proveer. Amén. Pon la mano en tu corazón. Padre, yo te doy gracias, Dios, en este día por el privilegio que me has dado de compartir tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios, por cada uno de tus hijos, por cada una de tus hijas, Señor. Gracias porque sé que ellos son entendidos y han abierto su corazón, Señor. Han abierto su entendimiento, papá, para poder recibir tu palabra. Gracias, Señor Jesús, en este tiempo, en este difícil momento de la vida que nos ha tocado vivir, Señor. Yo te pido que tú los guíes, que tú les des sabiduría y entendimiento, Señor, para poder tomar las decisiones correctas. Que cada uno de ellos, Señor Jesús, sea atento a tu voz, Señor. Esté atento siempre a lo que tú vas a hablar a ellos, Señor. Que sin importar cuál es la circunstancia, si es un problema económico, si es un problema de salud, si es un problema en el trabajo, si es un problema en su matrimonio, si es un problema familiar, Señor Jesús, que la primera opción para ellos, Señor Jesús, seas tú. Que ellos sepan, papá, que tú les vas a dar la mejor solución. Espíritu Santo, guía a cada uno de ellos en el camino correcto. Guíalos, Señor Jesús, instrúyeles, permíteles, Señor Jesús, guiar a los jóvenes y a los niños de esta iglesia, Señor Jesús. No permitas, papá, que nunca nos cansemos de luchar por nuestros niños y por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, Señor Jesús. Hoy más que nunca, papá, te pedimos que los guardes, que los cubras de toda acechanza, Señor Jesús, que los libres de todo mal, Señor Jesús, que tapes sus oídos ante la voz incorrecta, Señor Jesús, que tú evites, Señor Jesús, que ellos tengan alianzas con quien no deben, Señor, que ellos no desperdicien su tiempo, papá, en lo que no deben. Padre, cierra esas puertas a su favor, Señor Jesús, y abre las puertas que sean las correctas. Dales el entendimiento, Señor Jesús, para que sepan aceptarlo, Señor, para que sepan entenderlo. Permítenos, Señor Jesús, levantarnos como guerreros, Señor, en favor de nuestras siguientes generaciones, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Permítenos ver esta iglesia llena, papá. Que podamos ver a la gente que necesita llegar aquí con hambre y sed de ti, Señor, y poder ser esa gente que les puede enseñar, que les puede dar una solución correcta, Señor Jesús. No permitas que nunca nos cansemos de hacer el bien. Enséñanos, Señor Jesús, a ser generosos, a ser gente de bien, a que allá afuera, Señor Jesús, seamos ejemplo para otros y que la gente se acerque a nosotros y nos diga: yo quiero de lo que tú tienes, yo quiero de lo que tú haces, yo quiero ir a donde tú estás yendo porque yo quiero cambiar mi vida. Hoy más que nunca, Señor Jesús, enséñanos a ser ejemplo en Puebla, enséñanos a ser ejemplo en nuestra familia, enséñanos a ser ejemplo, Señor Jesús, en la vida de los que están alrededor de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén, papá. Gracias, Dios.